qué compró la Comunidad de Madrid el ático de Chamberí? Pues yo creo que las explicaciones están razonablemente dadas, ¿no? Yo creo que en estos debates que yo veo que la izquierda está tratando de engordar permanentemente durante todo el verano, para una residencia como tal oficial de la presidenta, pues evidentemente hay un procedimiento para ello y tiene que estar establecido, como por ejemplo el presidente Lehendakari vasco vive en la Ajuria pagado por todos los vascos en un palacete en el centro de... No vive ahí, Alfonso, vive en su domicilio. No vive ahí, no mientas, Alfonso. No utiliza el domicilio de Alfonso, solo por puntualizar. Si respetáis la palabra, a ver si por ser serrano no se va a respetar. Que sí, Alfonso, pero era solo por puntualizarte, que no vive ahí. No utiliza la residencia oficial Lehendakari. ¿Habrá vivido algún antecesor? No, organiza comidas de trabajo, pero no vive ahí. Hay que decir la verdad, Alfonso, en la tele luego también. Hay expresidentes, no. Me gustaría también saberlo, porque hay mucha gente que se llena la boca. Pero Ministros, que te estás inventando una realidad. De Vive Ayuso o de lo que compra o vende la Comunidad de Madrid, cuando ellos están beneficiándose de pisos en la Comunidad de Madrid, que son auténticos palacetes. Ojo, que los han utilizado otros ministros de todos los gobiernos, que yo no lo cuestiono. Pero me parece bastante hipócrita este debate, en este caso, porque estamos hablando de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Incorporamos al debate a Ignasi. Claro, o sea, lo que Bien. no puede ser es que a ti te pregunten si es lunes y tú contestes que te gusta el pescado. O sea, no tiene sentido. Sé un poco responsable, ¿eh? Aquí te están preguntando por qué se compró y llevas un montón de rato diciendo por qué no se compró, rebatiendo historias que si la izquierda es si la izquierda. Y todavía no he sido capaz de explicar ni una sola vez por qué la Comunidad de Madrid se gastó 6,3 millones de euros en comprarse un ático para poner una oficina cuando no hace falta ser ingeniero urbanístico, o sea, abogado urbanístico para saber que no se ponen oficinas en los áticos. Y ahora encima vas repitiendo, porque es lo que sabéis hacer, que la mitad de los ministros viven en palacetes. Y sabes que eso es mentira. Es mentira. Y los presidentes de las comunidades autónomas tampoco. Hay residencias oficiales de ministros que están efectivamente en un piso en los ministerios y otro hay el Ministerio de Interior tiene el suyo, que se utilizan 13. Que se utilizan efectivamente para reuniones de trabajo. Yo he estado comiendo en la mitad de su ministerio. El de exteriores se usa para invitados oficiales. Si tú no te has enterado, que con los años que lleva la administración, que no se haya enterado alguno que nos ven, está bien, que tú no sepas para qué se usa la residencia oficial del ministro de Exteriores, que se usa para actos oficiales de exteriores, es un problema tuyo. Pero no puedes echar mierda, perdonad, sobre eso, porque no tiene sentido y porque es difamar. Y esos están ahí desde que España es democracia y antes. Entonces no confundas a la opinión pública con 6,3 millones de euros de un ático en el centro residencial de Madrid, enfrente de la familia de la presidenta, con edificios institucionales que se usan para el Estado, al servicio del Estado, que los habéis usado vosotros mientras gobernabais y que se usarán si volvéis a gobernar, y que tienen todos, son patrimonio, están fiscalizadísimos, están controlados, están en el BOE todos, lo que cuestan, lo que valen, los contratos de las personas que los limpian. Así que no difames, más que tú no te hayas enterado, pues cógete a alguien y que te haga los deberes. Porque tú no eres un taxista, un taxista o un empleado o alguien que no sabe de qué está hablando esto y que no sabe de política. Bueno, tú has de saber lo que es el Ministerio de Interior y su residencia en Castellana 3 y lo que es el Palacio de Santa Cruz y lo que es la residencia del ministro de Fomento en nuevos ministerios. Me lo sé yo, que dejé la política hace 15 años. Así que si tú no te has enterado, no el piso que tiene la vicepresidenta. Efectivamente, a mí, donde quiera vivir la señora de Ayuso no me interesa. Su vida sentimental, que aparentemente está relacionada con su mudanza, claro, eso es lo que a mí me ha preocupado, Ignacio. Perdona, se habrá roto con Alberto, que me daría mucha pena porque me cae muy bien. Bueno, yo no me interesa demasiado ni la vida sentimental ni dónde vive la señora Ayuso. Lo que sí me interesa es si ha mentido, si me interesa si ha robado dinero público, si me interesa pues si se montó una operación para conseguirse una vivienda a costa del erario público. Y tú dices, ¿este piso de ahora se lo paga de su bolsillo? Sí, porque el anterior no. El anterior se lo pagaba el novio. Porque la vivienda, sí, con fraude fiscal y con beneficios y con ingresos. Presunto. Que has tenido presunto. Catedrático de Derecho. No soy catedrático, no, soy doctor, no catedrático. Pero no te preocupes, presunto. Presunto fraude fiscal, pero imputadísimo, y
ingresos no presuntos de su propia, que vienen de contratos de su propia pareja. Es decir, no, perdón, que el piso... todos los contratos de Quirón son de antes. Son de es antes. como si yo digo que la ministra le ha dado a Quirón muchos contratos del hospital de Ceuta. Pues no, Mira, eso es bien de antes. A mí me han pedido la opinión, te la doy y luego darás la tuya, que en esto tienes mucha más autoridad para hablar de Madrid que yo. En del PP de Madrid y de las corruptelas en Madrid las conoces mejor que yo. Pero yo lo que quiero es simplemente decir que efectivamente, como han explicado muy bien ese reportaje, el dónde se va a vivir esta señora no nos interesa a ninguno. Pero uno, el cinismo de ella y de su portavoz. Cinismo, lo he de buscar en la red, persona que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. Eso ¿Pero es qué ha dicho ella? ¿Qué ha dicho Entonces, ella? cuando Miguel Ángel Rodríguez dice que es la primera vez en la historia que alguien se mete con la casa de alguien, y eso ha dicho Miguel Ángel Rodríguez, eso es persona que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas. O sea, es un cínico. Pero no es que le esté insultando, es que es falsedad y desvergüenza descaradas. Entonces, en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, en el caso de ella, también, porque he sacado que incluso en sede oficial, es que en sede parlamentaria, no en una tertulia de televisión, que aquí podemos decir lo que nos dé la gana, no, en sede parlamentaria esta señora se ha metido con la casa de otros políticos. Ella. Y se ha metido con donde vivían y con donde gastaban. Porque Toda tú dices España con su se ha sueldo, metido. la casa de Galapagar famosa se hizo con 2 sueldos. Y con 2 sueldos te da lo mismo que con un sueldo. Así que. Perdona, la casa de Galapagar. No, a mí no me interesa se casa de hizo Galapagar. de manera muy diferente. No me interesa Hombre, nada casa de Galapagar. Me interesa que se aclare. Y yo apunto Me lo único parece me interesa fenomenal aquí. que se aclare. Como lo han El expediente judicializado, jurídico, lo dirá el juez. No, lo han judicializado tus amigos porque saben. No, lo ha Sí, judicializado el Partido Socialista. No. Lo ha judicializado, esto hay que Pero bueno. contarlo también, porque se ha judicializado para detener la inspección de la investigación del fiscal. Porque la investigación del fiscal estaba avanzando y entonces cuando lo judicializa se paraliza del fiscal. O sea que la propia judicialización la ha hecho un grupo de derechas para pagar la investigación fiscal. Vamos a regresar a... No difames. ¿Puedo ya responder? Alfonso, Todo- Ya. Y lo Vamos a- declara Hombre, por favor. como renta, ¿cómo se dice esto? ¿Puedo responder? Me parece mentira lo que le has dicho al pobre Alfonso. Escuchamos- Le he dicho que miente. ¿Puedo Churras con Merina. Escuchamos, Alfonso. responder al señor Me Guardar? gustaría que No le contestara. repito más, escuchamos a Alfonso. La mejor Me pedido Guardar que que le- Alfonso, es que nos responda. contestaras para qué se compró ese piso que todavía no lo has dicho. Bien. Yo he contestado a la pregunta que ha hecho el señor Guardar. Otra cosa es que no le guste la respuesta. ¿Para qué se Desde luego, compró ese piso, que de Alfonso? difamar no me va a dar lecciones un individuo que lleva meses, no hay más que leerle y verle, difamando y echando mierda sobre todo lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid y la presidenta, que es usted. Por lo tanto, Difamando, de difamar ¿no? y echar Entonces mierda, pone derecho. no me dé lecciones. No, lecciones no te doy En ninguna. cualquier caso. Así. Repito. Ahora le escuchamos. Repito. Si la acusa de Yo he estado, No. yo me he callado mientras hablaba el señor Guardar. Al invitado De difamar, no. en su casa. Yo me he callado mientras hablaba el señor Guardar. Difamar no. Está bien. A ver, ¿No te gusta lo que digo? Está Y lo ha bien. hecho al inicio del programa hablando de las corruptelas del PP de Madrid y Ayuso, que es lo que ha dicho. Y no hay ni una. O sea, que de difamar no me dé lecciones usted, señor Guardans. He contestado la pregunta y he dicho para qué se hizo y para qué no se hizo. Y luego usted, a partir de ahí ya, lo que usted crea, me trae a mí sin cuidado, pero sin cuidado. Y le he dicho que No yo somos ya lo dijo la Comunidad de Madrid, el motivo de la compra. Y también se ha quedado claro, por mucho que ustedes pueden especular, efectivamente son especulaciones, para qué no era, que era para que viviera la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y repito, no va a haber compras, ni una, ni dos, ni tres, ni alquileres 200, que tapen lo que está ocurriendo en nuestro país. Claro. Que yo entiendo que haya quien esté interesado, y no hablo de este programa, ni mucho menos, y entiendo que es un programa plural, pero hay quienes están interesados en que en un país en el que nos han invadido 100.000 personas hace unas semanas, que tenemos, ojo, es que de verdad, tenemos una ciudad autónoma en la que ha habido presuntamente 15 De violaciones hecho, todo a niñas. este tema. 15 violaciones de a hecho, niñas. Serrano, con ese Y hay quienes se están vamos a dedicando hablar. más Estás hablando de eso. y a que le han violado a 15 niños. Serrano, estoy hablando Es yo. excelente. Hablando Esto yo con lo ahora, de a los que Ceuta. están en mesa y a los que están allí, estoy hablando yo ahora. No podemos equiparar y decir que esto es para tapar una cosa u otra cuando nosotros hemos empezado precisamente el Sí, por programa eso que le he hablando dicho con que tu Ceuta. programa, que el programa no, yo lo he dicho. Que llevamos, no sé, 90 minutos, sí, los que cálculos sí. los hago fatal yo, que hablando de Ceuta. Entonces, no es una cosa para tapar a otra, ni tratemos quizá de echar, como decía Ignasi, no quería usar esa palabra, pero la porquería fuera para tapar nada. No, O sea, Laila, otra vez yo le he dicho que trasladar no es eso el a los caso de medios este de programa. comunicación. Pero puedes hablar de tiempo, te diré. Habéis estado una hora hablando de Ceuta y llevamos una hora hablando de la alquiler de Ayuso. Si realmente hay gente en la izquierda, Claro. repito, Laila, y sabéis que yo no me tapo nunca. Si hay gente en la izquierda que piensa que el alquiler, que Ayuso se vaya a vivir de alquiler y se lo pague ella, va a tapar que tenemos un país en el que hay 15 mujeres, niñas, que les han presuntamente violado,
6 millones y que medio encima de hay un euros. gobierno que pretende secuestrar a 500 menores y traerlos a la península que no estén con sus padres, y que eso es menos importante que el alquiler de Ayuso. Van listos. 6 van millones listos. de Bueno, euros, hay que dar a ver, millones de euros que vamos a 6 vender. millones de euros. Oye, todo el asunto no Begoña no gritéis. llega ni a la cocina de ese ¿Pero piso. qué dices? Pero si eso es una Ni a la inversión cocina de ese y ahora piso lo vale vamos todo a el caso vender por Begoña más y va a ir a los monetizado. incendios. Vale, Todo el vamos caso a... Begoña. Mira, ese piso en el que vive Ayuso no es ni la mitad del tamaño de la sauna que te llames del padre Cambó. de Parece mentira. Esperanza, Ignasi Claro. y Serrano. Por favor, vamos a darle la palabra. Como ministra, Isabel Díaz Ayuso vivía a 4 paradas de metro de la Puerta del Sol. Obviamente no necesita una residencia oficial, salvo por el hecho de que ella se ha decidido creer la emperatriz que necesita una corte en la que ella no puede bajarse de un ático de absoluto lujo, del Maserati y de todo lo que está haciendo en los últimos años, y que luego tiene que salir Serrano a defender, y como ha hecho ahora, pues muchas veces a taparlo con racistadas. Ya lo hizo con los delitos de Judith Piqué, la alcaldesa de Alcalá, inventándose mentiras sobre extranjeros que habían violado, y por lo cual va a ser juzgada por la Qué racistada, de Alfonso verdad, Serrano, qué el rato ejecutor de Vale, aquel vale, delito, me han violado para la volver a hacer lo no me mismo. da cosa. Mira, yo entiendo que en el Partido Popular están muy nerviosos. Han tenido que dar la orden a sus cargos públicos de que salieran por favor a defender a Isabel Díaz Ayuso, porque nadie la estaba defendiendo en motu propio, porque no había forma de No defenderla. es verdad. La ha defendido el secretario general del Partido Popular Nacional. Le ha defendido en televisión. Pero sí, Esperanza, sí, a ti te está llegando lo mismo porque dices exactamente lo mismo que ha salido todo el ejército de soldados de Miguel Ángel Rodríguez a decir desde ayer por la tarde. Que vaya noticia lo del alquiler, como si estuviéramos hablando del alquiler, que no estamos hablando del alquiler. Pero si yo he hablado de esto en este programa el día 10 de agosto, que estaba aquí Estamos hablando un compañero tuyo de que nos partido. está causando Isabel Díaz Ayuso queriendo que le paguemos el tren de vida a todo trapo. Primero, No, pero ¿qué tren de vida? cuando quiere que le compremos un ático. Y Mira. yo entiendo Pero que que es no, muy pero bueno, difícil pero defender esto. La locura de todo esto Pero- es que se pretenda poner unas oficinas en un ático. Claro, no sé lo que pasa en Barcelona. Has dado un pero titular, en Madrid Esperanza, Es que no se puede poner pero esa una locura ya oficina se en un- planteó encima de la... se planteó en el debate, era la primera opción. Esperanza Aguirre pide, lo digo porque es un titular importante, Esperanza Aguirre, expresidenta del PP de Madrid, pide que se difunda cuanto antes el No, expediente perdona, de yo la no he compra de dicho ese eso. piso. Yo he dicho que No, se lo pedido- darán al que se lo pida. Se lo Claro, que pedirá se lo seguro. pedido en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid. Los parlamentarios de la Asamblea seguro que se lo piden. Más Madrid y eso. Vamos a hacer una cosa, le vamos a Sí, preguntar a sí, Hugo sí, Martínez, diputado de Más Madrid de la Asamblea, si ya ha pedido, por ejemplo, Pues se ese lo dará. expediente. Hugo, ¿lo habéis pedido? Sí, sí. También hemos pedido nosotros Bueno, que vayan los ministros al espera. Senado. ¿Eh? Buenas tardes, Hugo. Resulta un poco gracioso lo que dice Esperanza Aguirre. Primero, Planifica Madrid sí que existía en su época. Era Arpegio, lo que pasa es que lo utilizaron para robar como si no hubiera mañana y le cambiaron el nombre y de ahí la heredera es Planifica Madrid. Es Arpegio, que seguro que le suena a Esperanza Aguirre. Arpegio. Claro que hemos tenido el expediente. Lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso, una de las cosas que tiene es que tiene en vacaciones en Barbecho la Asamblea de Madrid. Se ha pedido que la mesa de la Asamblea de Madrid se reúna y el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, ha dicho que no. Porque hasta que no se reúna, las peticiones de información no se tramitan y el gobierno del Partido Popular podría estar hasta mediados de octubre sin sacar ese expediente por las peticiones de los diputados. Como la ministra de Defensa para ir al Senado. Ahora bien, también lo hemos pedido como por transparencia, como ciudadanos particulares. No, yo mismo lo he pedido por transparencia, tanto a la Comunidad de Madrid como Planifica Madrid. Y eso, en principio, deberían dárnoslo pronto. De hecho, mandamos también un burofax a Planifica Madrid porque es que no haría falta nada de todo esto. El 14 de abril, que es cuando hacen la compra, debería haberse publicado que se ha comprado un inmueble de una empresa 100% pública y deberíamos saberlo todos los madrileños y se debería informar de para qué se ha comprado ese inmueble. Pero lo decidieron mantener en absoluto secreto. Y, de hecho, la evidencia es que lo compra Planifica Madrid, que nunca compra este tipo de inmuebles. Planifica Madrid compraba, hace mucho que no compra inmuebles, pero compraba suelo o edificios enteros, nunca pisos particulares, porque esa no es su función. Evidentemente esto se ha hecho precisamente para ocultar la información, porque la obviedad de que esto era una vivienda para Isabel Díaz Ayuso, eso se debería haber tramitado por la Consejería de Presidencia, pero entonces lo hubiéramos sabido desde el primer momento. Haciéndolo a través de una sociedad privada, pero de capital público, lo que se garantizaban era poderlo tener oculto durante muchísimos meses, como hicieron ya con algunos de los inmuebles de Alberto González Amador, para que pasaran las elecciones y entonces, después de las elecciones de mayo del 2027, ya lo supiéramos, pero ya los madrileños no pudieron hacer nada con su voto. Pasó que el periodismo lo ha informado y ha salido a la luz una operación que es
bochornosa, que no tienen cómo defender y por eso defienden diciendo una cosa, diciendo su contraria. ¿Qué estás diciendo? ¿Que esto era un piso para que viviera en el Ayuso? ¿Es suyo, personal? ¿O como presidente? Suyo personal no. Nuestro, de todos los madrileños, pagado por todos los madrileños, en los que obviamente en una residencia cuyo único uso posible es el de vivienda, eso se compró para que viviera alguien. O se compró para tenerlo vacío. Pasado por lo que es alquilar una vivienda, saben que no es una cosa que se decide y se hace en 10 días. Repito, 2 cosas. Si uno repasa la hemeroteca, hay medios no afines a Ayuso, ni mucho menos, que llevan desde hace muchos meses, incluso de principios de año, hablando o especulando con que Ayuso ya estaba buscando piso. Antes, incluso posiblemente, de que se fraguara esa compra por parte de la Comunidad de Madrid. Antes, incluso, hay noticias al respecto. Y segundo, cuando se descubre en esa información del país que la comunidad ha comprado esa vivienda o ese inmueble, Ayuso ya estaba en negociaciones o ya estaba prácticamente haciendo transformaciones o lo que fuera a la vivienda a la que se ha ido a vivir de alquiler, pagada por ella. Y repito, es lo inaudito. Es decir, aquí estamos hablando de que hemos convertido en 2 días en noticia que Ayuso se vuelve a vivir de alquiler a un piso que se paga ella, en un país en el que tenemos a la mitad del gobierno viviendo en residencias oficiales, que yo no lo discuto. Serrano, voy a retroceder a como empezaba justo este bloque después de la publicidad, y es que la noticia no es para nosotros donde se haya ido a vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni que se haya mudado, sino la coincidencia de las fechas. Voy a darle la palabra. No hay coincidencia. Voy a darle la palabra a Hugo Martínez, el diputado de Más Madrid. Hugo. Sí, es que Alfonso ha dicho una cosa que es muy interesante. Primero ha convalidado una información del diario de hace unos meses, la ha citado 2 veces, sobre esa Perdón, búsqueda... que es que no oigo bien a Hugo. Perdón, Hugo. Es que si me puede... no sé. A ver, va a ser difícil esto. Hugo, pues lo único que te puedo pedir es que alces un poco más la voz. Perdona, Hugo. Técnicamente no va a ser muy... Bien, digo que Alfonso ha dado una clave que ha convalidado por primera vez una noticia de hace unos meses del diario.es. Yo pedí personalmente la comparecencia del cargo público del que se ha hablado en esa noticia y el Partido Popular la vetó. Y entonces esa noticia es muy interesante porque lo que decía hace efectivamente unos meses era que Isabel Díaz Ayuso estaba buscando un inmueble y que quien lo estaba negociando era un cargo de la Comunidad de Madrid. En concreto, su jefe de despacho de la Secretaría de Presidencia. Con lo cual está Alfonso Serrano convalidando una noticia que ya era grave, que era poner la Comunidad de Madrid al servicio de los deseos inmobiliarios de Isabel Díaz Ayuso. Y lo que está explicando Alfonso Serrano es que efectivamente que Isabel Díaz Ayuso llevaba meses buscando una vivienda y que, qué casualidad, cuando Isabel Díaz Ayuso está buscando una vivienda, la Comunidad de Madrid compra una vivienda con dinero público y es un piso. Es que dice Alfonso Serrano, dice, entiendo que haya debate. No, si no hay debate. No podía ser una oficina, no podía serlo, sería ilegal, no hay ningún debate. Y además, sería descerebrado utilizar eso como oficina. Para unas obras nadie compra, para unas obras alguien alquila. Es evidente que eso era mentira. Fue la primera excusa que se os ocurrió para tapar algo que no queríais que supiéramos. Y era que se había comprado esa vivienda, que solo es una vivienda y solo sirve para vivienda. No hay ningún debate ahí. Dice, ves que quedaba solo... No es para que la presidenta... Serrano, vamos a dejar que Hugo termine. Nada para ser Serrano, vamos, escúchame, termina Hugo y yo te devuelvo la palabra. Perdón, tienes razón, Hugo, perdona. Y dices, es que nadie haría esto a un año de las elecciones. Claro, nadie lo haría público. Es que no es la primera vez. Cuando compraron el piso que ahora están vendiendo, el piso que se compraron Alberto González Amador y Isabel Díaz Ayuso, nombre de Alberto González Amador, lo compraron no me acuerdo si es mayo o junio. Lo compró su pareja. Ella no tiene ningún quien piso. Sea. Lo compró... No, perdona. Es que no tiene nada que ver. Ayuso no tiene ningún piso. Ayuso tú tienes 8, pero ella no tiene ninguno, Hugo. Sí, el que le donaron... Ella no ha comprado. Ella no ha comprado. Serrano, termina Hugo, termina por favor Hugo. Entiendo que estés nervioso, pero sí que tiene un piso. El que le donaron justo antes de que lo entregaran. Si habláis los dos a la vez, esto es lo más parecido a la carátula de la tribu de los Brady, porque es que nadie entiende a nadie. Termina Hugo, por favor, resumen y vuelvo a Serrano.
sí que tiene a su nombre un piso, el que le donaron justo antes de que lo embargara a Valmadrid para que no lo embargara a Valmadrid. Pero aparte el resto es verdad que no se ha puesto su nombre, pero sí se compró en mayo y entre abril-mayo de 2022, pero no se llevó el registro de la propiedad hasta julio de 2023, es decir, pasadas las elecciones autonómicas. Y ahora se ha hecho exactamente lo mismo. Se compró con una empresa que no tiene las condicionantes de transparencia que tiene la Consejería de Presidencia y se guardó en un cajón. ¿Por qué no se ha publicado el expediente? ¿Por qué hasta que el país lo saca en Transparencia y Planifica Madrid, donde están todos sus inmuebles, justo este no aparecía? Porque se quería mantener oculto como mínimo hasta pasadas las elecciones de 2027. Es verdad que eso era una preocupación, pero lo que le estaba pasando a Isabel Díaz Ayuso durante estos meses es que estaba buscando vivienda. Y mientras ella busca vivienda, la Comunidad de Madrid compra sería de que serían de su propiedad. Antonio Maestre, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Inés. A veces las cosas son lo que parecen. Claro, lo eran antes de que supiésemos un montón de hechos que han ido pues prácticamente dejando en evidencia que era lo que parecía, ¿no? Porque claro, el hecho de que ahora se mude a la urbanización de Puerta de Hierro, pues lo que hace es confirmar que estaban buscando una vivienda y lo que hace es confirmar que ese ático era para lo que es, para una vivienda. Y el plan era muy claro, el plan era comprar de manera opaca en una empresa pública que no puede ser fiscalizada por la Asamblea de Madrid un inmueble, dejarlo en barbecho. Ella preveía que ganaría las elecciones o prevé que ganará las elecciones en mayo del 27 y posteriormente sacar una ley que otorgase una residencia oficial a la Comunidad de Madrid contando con el patrimonio que ya tiene la Comunidad de Madrid y de repente ese ático aflora. Ese ático que una empresa pública de Madrid tenía aquí, pues que compró antes de que la ley existiese, pues aflora y este ático mismo sirve para que sea vivienda de residencia oficial. El problema es que ese plan venía preestablecido. Bueno, y ojo en este contexto a esta información que publica hoy El Constitucional. Ese ático sea la residencia oficial de Isabel Díaz Ayuso porque se encaprichó de ella, de ese ático, porque era una cosa que le gusta mucho vivir frente de su madre en un ático de lujo y vivir como la aristocracia madrileña, como Astrid Gil Casares. Pero ella no es Astrid Gil Casares, ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y nos debe a todos los madrileños explicaciones sobre qué hace con el dinero público. Y el hecho, indubitado, es que se ha gastado 6,4 millones de euros, que sepamos, en ese ático con dinero de todos. Antonio, realmente el piso en el que viva ahora o viva a partir de ahora solamente importa, o sea, si no lo paga ella, ¿no? Sí, y muy importante eso, si no lo paga ella. Claro, es que yo ya no sé si lo paga ella. O sea, al final, ahora mismo sabemos que se había comprado un ático y que una empresa pública pagó un ático porque sí, para que ella viviera. Entonces, este nuevo lo va a pagar ella, porque no tenemos también elementos para sospechar, como un viaje a México que le ha costado 600 euros. Antonio. 600 euros un viaje a México con vacaciones incluidas, porque hubo vacaciones. Bueno, no sabemos eso. Supongo que es una de las preguntas a las que aferra la Comunidad de Madrid. Es una de las preguntas que digo, tenemos cola de preguntas. Sin ir más lejos, ¿quién mandó a comprar ese ático que ya hemos comprado en la Comunidad de Madrid de 6,3 millones de euros? Claro. ¿Quién mandó a comprarlo? ¿Quién dio la orden? ¿Para qué? ¿Cuál es la motivación pues, obviamente, una compra de patrimonio inmobiliario de tal importe tiene que tener una motivación? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿No? Que es que el dinero público tiene que ser fiscalizado, no se puede gastar en cualquier cosa, porque si no llegaríamos y que, por ejemplo, se comprase un Bugatti o un Lamborghini como coche oficial, ¿no? Cualquier cosa vale, o que como están tan obsesionados con el Falcon, ¿no? Que se compre un jet privado para ir a la Sierra Oeste, los viajes que se está dando a la Sierra Oeste intentando limpiar su imagen. El dinero público tiene que ser fiscalizado y tiene que haber una motivación de por qué se compra. No se puede comprar cualquier cosa para cualquier cosa. Eso tiene que ser explicado. Y eso, al final, como no lo dé ella de manera voluntaria a la Asamblea de Madrid o la Asamblea de Madrid, se lo va a tener que exigir un juez. Porque a la jueza o el juez, hasta para archivarlo va a necesitar pedir ese expediente. Y vamos a conocer ese expediente.
y tenemos que saber por qué. Antonio Maestre, compañero periodista. Gracias, Antonio. Ahí dejamos todas las preguntas. Pasó fulminantemente al consejero, dio a las universidades todo lo que pedían y aquí paz y después gloria. Esta es la primera vez que vemos una crisis que no está teniendo capacidad de resolución por su parte. Y además con un tema relativamente transversal y sensible, ¿no? Es decir, la vivienda y algo que es, digámoslo así, conversación en carnicerías y en barra de bar, que es mira tú qué aticazo tiene, etcétera, etcétera. Cosas que normalmente te hacen un daño transversal. Es evidente además que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dado explicaciones, porque, bueno, corrijo, ha dado explicaciones mutantes, ¿no? Han sido explicaciones que han ido cambiando. Al principio era una solución transitoria hasta que se arreglaba que iban a ser de hecho oficinas, hasta que se arreglaban las obras en la Puerta del Sol. Después realmente se le dijo que es que no podía ser unas oficinas. Entonces dijo que era broma, que lo iba a vender realmente para contribuir a la situación de los afectados por los incendios. Luego que sí era una residencia oficial y entramos en el debate sobre las residencias oficiales. Luego tampoco es residencia oficial. Por lo tanto, cuando has cambiado tantas veces de versiones, es evidente que no tienes una explicación convincente que dar. Yo entiendo que van a intentar dar carpetazo a esto lo antes posible, pero no tengo ninguna duda de que Díaz Ayuso aquí se ha dejado pelos en la gatera. Es decir, esto le ha causado un desgaste. No digo que necesariamente lo haya capitalizado la oposición. No necesariamente, pero lo que sí tengo bastante claro es que ni siquiera toda la cobertura, todo ese contexto que tiene Díaz Ayuso de estado de gracia entre la prensa conservadora le ha valido para algo tan obsceno, tan claro y con tan pocas explicaciones como esto. Claro, a mí, como a la mayoría de los que estamos aquí, supongo, o a todos, nos da igual donde viva a nivel personal o cualquier dirigente político, porque es parte de su privacidad y es parte de su elección personal. Lo que pasa es que lo que estamos viendo todos aquí es, tirando del refrán popular, que le han pillado con el carrito del helado. Es decir, le han pillado con el carrito del helado. Además, yo hay un punto que ya no comprendo. Es decir, todos sabemos, además toda España sabe, que su pareja no va mal de dinero. Va bastante bien y están haciendo un proyecto familiar, pues estupendo. Lo que parece obvio es que han usado un subterfugio, o pretendían usar un subterfugio, que además ha quedado desvelado y a las claras para todo el mundo, porque que una empresa pública, en este caso de la Comunidad de Madrid, compre un piso y lo venda unas cuantas semanas más tarde es síntoma de que se ha hecho mal. Es decir, ahí hay una negligencia clara, pero lo que te está desvelando es que había una operación que han tenido que interrumpir. Y claro, cualquiera puede llegar a la conclusión que ha dicho Antonio Maestre. Esto pretendía encubrir pues, un uso privado con fondos públicos y eso evidentemente le tiene que penalizar. Lo que me sigue pareciendo sonrojante es la desvergüenza con la que sale ella desviando balones hacia afuera. Y creo, y comparto de nuevo con Pablo, en que no le está sirviendo porque cualquier cosa técnica o política quizás pueda servirle, pero esto que es tan íntimo, tan personal, tan cotidiano para todo el mundo como está la vivienda hoy en día, le tiene que costar sí o sí. No sabemos cuánto, pero desde luego le cuesta. Un beso, un abrazo. En Génova, en el Partido Popular, que reconocen que todavía hay dudas, hay explicaciones que tiene que dar Isabel Díaz Ayuso, pero lo cierto, Alba Blanco, es que si echamos un ojo a la cronología, las fechas nos dan algunas pistas. Hablamos de propiedades distintas, pero es cierto que la línea temporal de los hechos llama bastante la atención, así que vamos a repasarla. Noviembre de 2025, 5 meses antes de la adquisición del ático de Chamberí, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid da luz verde a una modificación presupuestaria de 9 millones de euros para la empresa pública encargada de la compra, Planifica Madrid. No sabemos qué parte de ese dinero se asignó al inmueble porque para ello sería necesario conocer un expediente que sigue en la sombra. La compra tiene lugar el 14 de abril de 2026. 485 metros cuadrados de casa, unos 200 de terraza frente a la vivienda privada donde reside la madre de la presidenta. Y solo un día más tarde, 15 de abril de 2026, fíjense en la exclusiva que publica Raquel Ejerique en el diario.es. Ayuso había buscado piso para comprar en Chamberí, siendo un cargo público el encargado de los contactos y las visitas. 3 meses después sale a la luz esa compra el pasado 30 de julio, revelada por El País, 6,3 millones de euros. Y en paralelo, ese mismo día conocemos que González Amador, pareja de la presidenta, pone en venta el piso que compartían por 1,8 millones. El piso que había comprado en 2022 por 850.000 euros. 24 horas más tarde, la sorpresa, el anuncio de la Comunidad de Madrid de que el ático salía a la venta. He dado instrucciones a la empresa pública
Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción y que, por tanto, ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio. Con el ático y el piso colgando el cartel de Se vende, conocemos en las últimas horas que Ayuso ya tiene sustituto para el piso en el que vivía en Puerta de Hierro, en torno a 150 metros y alrededor de 3.000 euros mensuales. Lo que seguimos sin conocer 20 días después, los inmuebles que van a reemplazar al ático y que la comunidad no tiene que buscar. Recuerden que el anuncio sería de que serían de su propiedad. La última de Isabel Díaz Ayuso, hemos conocido, lo publicaba el diario El País, que tiene pensado mudarse a un inmueble en la urbanización o en la zona exclusiva de Madrid de Puerta de Hierro. En este caso sí que sería su vivienda privada, no estaríamos hablando de ese ático en Chamberí comprado por Planifica Madrid. Y no sé si en Génova creen que esto ya es un capítulo cerrado o si todavía temen que esto tenga preguntas todavía sin resolver, Pablo. Pues la preocupación sigue latente en importantes sectores de la formación del Partido Popular, no solo en la dirección nacional del PP, también entre los líderes territoriales, en las distintas estructuras. En privado se admiten que todavía hay preguntas sin respuesta y lo que más preocupa, ven que el inicio del curso político está cada día más cerca y que en consecuencia esto puede afectar a la estrategia política de ese inicio del curso político del propio Alberto Núñez Feijóo, del presidente nacional del PP. De momento, el respaldo más claro a Isabel Díaz Ayuso lo hemos visto en el alcalde, Martínez Almeida, pero, y lo reconocen también en privado las fuentes consultadas por el artículo 14, en Génova se han cuidado muy mucho de ese espaldarazo público. Dicen que las explicaciones están dadas y ponen todo el foco en la Comunidad de Madrid. Así que sí, la preocupación sigue latente en sectores del Partido Popular. Creen que hay explicaciones que todavía no se han dado, que hay dudas que todavía siguen encima de la mesa y todo en un año electoral. Las elecciones autonómicas y municipales son en mayo. El objetivo del PP en Madrid es revalidar esa mayoría absoluta. Eso sí, dicen que a esta hora, en estos momentos, no hay ningún tipo de duda de que Isabel Díaz Ayuso va a ser la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid. Lo que no está convocado, eso sí, de momento es el Congreso del Partido Popular de Madrid. Esa es una decisión del PP nacional y está, bueno, trabajando con mucho silencio, con mucha discreción, ese calendario de congresos regionales. Pablo Montesinos. Seguimos en Mañaneros 360 analizando la actualidad y vamos a contarles ahora una información que publica hoy el diario El País. La Comunidad de Madrid no garantiza el aborto en todos los hospitales públicos. Lo ha reconocido por escrito el gobierno madrileño y justifica el pago a clínicas privadas para mantener el derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. Vamos a la Puerta del Sol, Pablo Collantes. Hablamos ahora de la gestión del gobierno madrileño, que probablemente es lo que más interesa a los ciudadanos, y lo que nos dicen desde la Consejería de Sanidad es que en este caso hay dos derechos que, si no chocan, tienen que ser igual de importantes. Por un lado, el derecho de las mujeres a abortar libremente en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid. Dicen eso está garantizado, pero por el otro, el derecho de los médicos a negarse a objetar. Recordemos que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se niega a realizar ese registro de objetores que le piden, que le exigen desde el Ministerio de Sanidad, desde el Gobierno de España. Eso está en pausa, continúa ese litigio. Isabel Díaz Ayuso ha defendido que ella no quiere señalar a ningún médico y a partir de aquí surge esta noticia. Lo que aseguran desde la Consejería de Sanidad es que sí, que cualquier mujer puede ir a un hospital público a abortar en cualquier momento y que lo tiene permitido. Y hasta aquí la versión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y luego están los datos. En 2024, que es el último año del que tenemos datos, el 99% de esos abortos se realizaron en clínicas privadas. Es decir, la mayoría de abortos que se practican aquí en la Comunidad de Madrid se hacen fuera del sistema sanitario público. Y esto ocurre en una comunidad en la que su presidenta, seguro que lo recuerdan, dice cosas como esta. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Fede,
Decíamos, el dato es 99,5% de los abortos en 2024, porque en el año 24 es el último que tenemos datos actualizados, se practicaron en centros privados. Me parece brutal el dato. Pero, o sea, es que me parece increíble el dato. No me entra en la cabeza. ¿Cómo es posible? O sea, prácticamente, o sea, menos de un 10% de los abortos en clínicas públicas. No, menos de un 0, menos de un 0, menos de un 1. No, menos de un 1%, menos de un 1%, o sea, es peor todavía, menos de un 1% en clínicas en hospitales públicos. ¿Y quién se está forrando con esto? Que es la pregunta que me hago yo. Claro. Porque evidentemente esas clínicas privadas se les ha pagado, se les ha destinado dinero de los ciudadanos madrileños para que ahí se lleven adelante esas operaciones, esas intervenciones. ¿Quién se está forrando con esto? Es la pregunta que me hago yo. Claro, los médicos por supuesto tienen derecho, Marta, a la objeción de conciencia, pero llama la atención que es la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos los abortos, se practican en clínicas privadas. ¿Todos los médicos de la pública son objetores? ¿Todos? Es increíble. Pues ¿sabes qué pasa? Que no sabemos cuántos. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dijo a la Comunidad de Madrid que tenía que sí o sí hacer la lista de médicos objetores, como es perceptivo en todas las comunidades autónomas, porque tenemos que saber dónde pueden y dónde no pueden las mujeres ejercer su derecho, y resulta que siguen sin publicarla, siguen sin hacer esa lista. Y hay una resolución de marzo de este año que decía que esto era de cumplimiento inmediato, entre comillas. Y resulta que la señora Ayuso ya dijo en la Asamblea de Madrid que no lo iba a hacer, y entonces ella no cumple la ley, y las mujeres que queremos abortar en Madrid, pues no nos queda más remedio que esperar a que en algún sitio privado nos lo quieran hacer, y luego tendremos que rezar además, porque hay que rezar, para que no haya en la puerta gente gritándote o tratando de entorpecer el trabajo de los médicos, que allí salvan a las mujeres, porque a ellos les gusta mucho hablar de una parte del tema del aborto, pero no les gusta hablar de la otra parte, que es que hay mujeres desesperadas, en situaciones desesperadas, que toman una decisión desesperada que resulta que es legal. A nadie le obligan a abortar, ¿eh? Nadie está obligado a abortar. Cualquiera que quiera tener un bebé, por supuesto, tiene que tener toda la ayuda, y en eso estamos absolutamente todos de acuerdo. Pero cuando una mujer toma una decisión adulta sobre su cuerpo, sobre su futuro y sobre su vida, conforme a las leyes, nadie, ni siquiera la presidenta de la Comunidad de Madrid, debería poder incumplir la ley. Sin embargo, la incumple. Marta. Ese derecho está ahí, el derecho, vamos, es una ley, el derecho al aborto, y luego está el otro derecho, que es el de los objetores de conciencia, y la verdad que lo que no te explicas es si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, supongo que se habrá recurrido, ha dicho que se había que publicar una lista... De manera inmediata, medidas cautelares, de manera inmediata. Pues tiene que haber una explicación, supongo que habrá recurrido la Comunidad de Madrid, porque las sentencias judiciales se ejecutan, entonces se tienen que compatibilizar el derecho al aborto de las mujeres que quieran abortar con el derecho de los objetores a no practicar los abortos, los médicos objetores, y lo que hay que conocer es la lista de los médicos que quieran objetar. Está claro que hay quien puede incumplir la ley y no le pasa nada, ¿no? Hablaba Marta de algo muy importante que está pasando en la Comunidad de Madrid. No solo es que se incumpla la ley, es que se obstaculiza el derecho al aborto a las mujeres. Hay mujeres que van a abortar, yo lo he visto con mis propios ojos en algunos, haciendo reportajes, es que es escandaloso que una mujer que vaya a practicar, a ejercer un derecho, se tenga que enfrentar a energúmenos que la están atacando y acosando. Torturando. Y esos energúmenos luego reciben subvenciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Y eso está ocurriendo en nuestros días y está ocurriendo en esta comunidad. Y es que es realmente vergonzoso. ¿Te refieres a Hazte Oír, abogados cristianos, a toda esa escoria? Claro. Bueno, vamos a buscar más reacciones, porque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya ha respondido a esta noticia. ¿Qué es lo que ha dicho Arantxa de Fez? Dice la ministra que Ayuso pisotea los derechos de todas las mujeres que viven en la Comunidad de Madrid, que sigue sin escuchar ni al Gobierno ni tampoco al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le pedía, que le exigía que hiciese esa lista de médicos objetores de conciencia. Y además también se respalda en ese dato que estabais comentando en mesa: el 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo que tienen lugar aquí en la Comunidad de Madrid se realizan en centros privados. Claro, Fede, es que aquí, más allá de hablar de la objeción de conciencia de los médicos y demás, lo que estamos contando, que lo publica El País, es que hay una institución pública, que es la Comunidad de Madrid, que pone por escrito que no se puede garantizar un derecho al que tienen las mujeres, que es el derecho al aborto, en algunos de sus hospitales. Pero no es en algunos, es que según ese dato es casi un 100%. No, claro, casi 100% se realizan en privados, pero lo que dice la Comunidad de Madrid, según esta información que se publica hoy, es que en algunos hospitales públicos
No hay nadie que te realice un aborto si tú lo pides. Claro, pero insisto, o sea, el problema es que no es en algunos. Es que prácticamente no hay ningún hospital en Madrid, ninguno, con un médico ningún hospital con un médico dispuesto a practicar algo que es legal. ¿Ninguno? Es que no es creíble, perdonadme. O sea, es que el dato es terrible, porque yo no me lo creo. Salvo que haya una orden. Salvo que haya una razón detrás. Una orden. Aquí claro, no se puede salvo, cortar. eso es a lo que yo quería ir antes. Pero esa existe o no existe. Porque si a mí me dices que hay un porcentaje pues del 10, del 15, del 20% de las intervenciones que se realizan en clínicas privadas, y bueno, lo puedo encontrar aceptable, no lo sé, pero el 99%... Creíble, como dices tú. El 99%... No hay ningún hospital público en Madrid en el que se realice una intervención de un aborto. ¿Ninguno? No me lo puedo creer. Luego tiene que haber una razón detrás. A ver si tiene que haber una orden, tiene que haber algo detrás que esté provocando que efectivamente el 99% de las intervenciones se realicen en clínicas privadas. Y eso tiene que tener también un sentido económico. Pero, o sea, por encima, por supuesto, el derecho al aborto, que estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero me voy a un dato que me parece demoledor. Y me parece que es para investigarlo. ¿Qué narices está pasando? ¿Quién se está forrando con esto? Hay médicos que se han quejado, médicos de la sanidad pública, que temen que la creación de listas negras, si ellos aceptan ejercer o practicar este derecho. Pues peor todavía me lo pones. Claro, sí, es que se habla de corporativismo dentro de lo que son los médicos de Madrid, que impiden que esto ocurra. Se habla además, fíjate, tú ponías el foco en quién se lleva el dinero. Yo, como tengo contacto con muchas o algunas, no voy a decir todas, pero algunas de las clínicas que ejercen esta labor, que es fundamental para la libertad sexual y vital de las mujeres, nos cuentan que en realidad en muchos casos lo hacen casi por una cuestión de militancia. No. Ellas no son las que se llevan el dinero. No. Ellas no son las que se llevan el dinero, porque en muchos casos son pagos muy tardíos, muy difíciles, se lo ponen muy difícil para ejercer el trabajo que ejercen. O sea, es una batalla a un nivel por un cumplimiento de un derecho que ya es muy viejo, que ya deberíamos haber superado en este país, que es que los gobiernos del Partido Popular, cuando gobernaron, no acabaron con la ley del aborto, no la modificaron ni un pelo. ¿Por qué? Porque está establecido en la sociedad que las mujeres desesperadas que toman una decisión, insisto, desesperada, tienen que tener ese derecho, porque si no, lo que se ha demostrado a lo largo de la historia es que lo hacen por otros métodos y ponen en peligro sus vidas. Entonces, es un derecho que está súper asentado en la sociedad española, que de hecho el Partido Popular no va contra él cuando gobierna, pero sin embargo se encarga de torpedear de todas las maneras posibles desde los gobiernitos que tienen a lo largo de las comunidades autónomas de Madrid, haciendo mucho daño tanto al colectivo que sí que la practica como a las mujeres que en un momento dado se ven en esa situación, ¿no? Y mujeres que no tienen... claro, el problema de no tener este derecho reconocido en la sanidad pública es que tienes que recurrir a la privada. Y hay mujeres en situación vulnerable que no tienen esa capacidad económica. Pero te lo financia, o sea, esto lo paga la Comunidad de Madrid. Pero vamos, o sea, cuando tú quieres ir a través de la sanidad pública hasta que no estés a lista de médicos objetores, la Comunidad de Madrid lo financia. Hay muchas mujeres que saben que ir a la sanidad pública le van a derivar a la privada. Entonces, pues evitan dar ese paso. Y entonces, mujeres... Pues no tienen por qué hacerlo, vamos. Que pueden ir es decir, al final lo que estamos dificultando es ejercer un derecho que está reconocido. Y si el Partido Popular no quiere que este derecho puedan coger y ejercerlo, que sea valiente y que cambie la ley y que lo plantee. Claro, que cuando ha gobernado lo hubiera hecho. La ley estatal. Bueno, vamos a seguir recogiendo.